Volvemos a tu decisión 2026 y uno de los temas que está en la agenda del nuevo gobierno es sin duda el fenómeno del Niño y el impacto que va a tener en el Perú. Vamos a hablar sobre el tema. Claro que sí, vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, Miluska Rosas, docente de Ingeniería de la PUC. Así que muy buenas noches, bienvenida a tu decisión 2026. Como ya había hecho la introducción Ricardo, uno de los grandes retos del próximo gobierno es enfrentar, ¿no?, el fenómeno del niño. ¿En qué escenario recibe el próximo gobierno en temas de infraestructura ante el fenómeno del niño, por ejemplo? Bueno, si hablamos de infraestructura, algo que sí tenemos que reconocer es que sí se han hecho ciertos avances, iniciativas, sobre todo en el norte del país, que es la zona más afectada. Pero claro, a la par tenemos un crecimiento urbano, ya sea formal o informal, no controlado, no planificado, sobre todo en las laderas, riberas del río, y lo que hace que se aumente la exposición, sobre todo de personas, viviendas, edificaciones vulnerables, ¿no? También, ¿qué más? Muchas veces el órgano regulatorio hace que estas iniciativas, por más buenas que sean o provechosas, tarden mucho, ¿no? Hablamos de iniciativas que pueden haber empezado hace 10 años, ¿no? Tenemos el último evento, 2023, uno antes, 2017, estamos 2026. ¿no? Entonces, hay cosas que se planificaron y que siguen en camino, ¿no? Pendientes o a medias, y nos puede tomar desprevenidos, ¿no? A pesar de que se haya hecho. Sí, se habla de que tenemos 5 meses, el nuevo gobierno va a tener 5 meses más o menos como para atender la parte más fuerte o más intensa del fenómeno del niño costero. En 5 meses, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista de acciones o de obras para contrarrestar el fenómeno del niño? Claro, bueno, ahora ya el tiempo es bastante corto. Lo primero es estar informados, ¿no? En temas de tiempos, en temas de, por ejemplo, si ya estamos expuestos y no hay mucho más que hacer, al menos saber dónde estarían las áreas de evacuación, tener reservas de agua, que siempre es el primer recurso que se corta, ¿no? Sabemos que viene un fenómeno del niño y de pronto no hay agua potable, pero es obviamente por la cantidad de sedimentos. Tener reservas de agua, tener tal vez también alerta temprana, ¿no? Evacuación, alerta temprana, identificar las zonas más vulnerables donde hay que atender, ¿no? De todas maneras, ya sé, sobre todo post-evento, ¿no? Sobre todo eso. Hablamos de no solo un mes, no solo un evento, podríamos hablar de un periodo, ¿no? Un periodo de este tipo de afectaciones. Ahora, además de eso, también tenemos temas de salud que están linkeados, que tienen una correlación, sobre todo en el norte, ¿no? Temas de dengue, que son eventos colaterales. Entonces, eso, también hay que tener alertas a todo el personal de salud. Claro, vienen las epidemias, ¿no? Exacto, vienen las epidemias. Ahora, usted ha tocado un tema muy importante que es el crecimiento urbano, pero informal también, ¿no? Porque este es un problema que venimos arrastrando de décadas. Sí. O sea, ¿por qué se ha permitido el avance de estas construcciones en zonas realmente donde no deberían de vivir? Bueno, este es un tema bastante álgido, ¿no? ¿Y cómo luchar contra eso, precisamente? Claro, y ahí viene el órgano regulatorio. A ver, poniéndolo desde mi punto de vista, que yo veo el tema de ríos, ya existe una norma para poder delimitar la faja marginal, perdón. Esta faja marginal es donde permite que el río se desarrolle normalmente, su cauce normal, y eso ya existe, y hay una ley, hay delimitaciones. Es decir, una autoridad podría tomar esta norma y decir aquí se construye, aquí no. Entonces, no es que, o sea, hay herramientas, hay que ponerlas en acción. Ahora, el crecimiento urbano sí nos sobrepasa. Si hablamos de Lima, hablamos de un crecimiento que cada año es muy, muy, muy rápido. Nos sobrepasa, en verdad. ¿Cuál debería ser la distancia entre el margen de un río y la construcción de una edificación? Ya, bueno, eso va a depender mucho del río, del caudal del río y de dónde estamos, ¿no? Si estamos cerca a la desembocadura, es mucho más ancho que si hablamos a media cuenca media baja, entonces ahí podemos acortar. Ahora, no podría decirte un valor, pero nunca debe ser al borde del río. O sea, es peligrosísimo, ¿no?
Ahora, lo otro y lo que se observa, y justo hace unas semanas estuvimos, ya que en la universidad, desde el lado de docencia, desde el lado de investigación, desarrollamos mucho de estos, tal vez, mapas de peligro, alertas, y justo hace un par de semanas fuimos a Ate Chosica, una zona donde, por ejemplo, hemos notado que al año el río se empieza a cortar. O sea, y es un material que no es una defensa ribereña, hablamos de tal vez material de desmonte o de construcción. Entonces, que de manera indirecta estamos acortando esta área, ¿no? ¿Cuántos puntos críticos hay en Lima, por ejemplo? Uy, ya, bueno, es muy difícil porque este mapa también cambia casi a cada 6 meses, ¿no? Pero es muy simple poder verificar aquellas laderas de los ríos, ¿no? Y cómo va creciendo. Un punto importante y algo que hemos notado es que, por ejemplo, si es que hay una construcción de un puente, sea peatonal o sea vehicular, esa zona se va a volver vulnerable porque es una zona de buena comunicación, hay más desarrollo de industria, comercio, mercados. Más población, entonces se todos decir. empiezan a vivir por ahí, ¿no? Es un punto de crecimiento, por ejemplo. Claro, y un puente es importante, conectamos distritos, Claro. y claro, es importante, pero también va a generar esa conexión, ese interés por esta zona nueva de comercio, por así decirlo. Entonces ahí la autoridad tiene que ser rápido, mucho más rápido que el poblador que viene y empieza a habitar. Y ya que han estado revisando este mapa de peligro, de riesgos, la zona de los ríos, la Autoridad Nacional del Agua desarrolló mucho trabajo en lo que significa el encauzamientos, en las limpiezas, también defensa civil. Digamos, ¿cómo estamos actualmente para soportar, el río Rímac o el Chillón puedan soportar lluvias intensas? Bueno, sí, lo bueno es que la ANA ha tenido muy buenas iniciativas y eso ayuda mucho a prevenir y a concientizar, ¿no?, a las personas. Igual, eso siempre van a haber zonas donde tal vez no llega o la misma, digamos, falta de interés o falta de conocimiento de que puede estar en una zona vulnerable. Eso es un poco lo que nos puede jugar en contra, ¿no? Ahora, esto va a ocurrir también en un pleno proceso de cambio de autoridades a nivel municipal y regional, que son, digamos, por lo general los jefes de defensa civil, los que toman las decisiones son gobernadores y alcaldes. Entonces, eso también es un factor, digamos, de alguna manera negativo que puede generar mayor peligro. Sí, sí. Bueno, ahí la idea es poder continuar con lo que se está haciendo, ¿no? O sea, no empezar de cero, ¿no? Entramos, entonces cambiamos todo, cambiamos de nombre a la entidad. No, es decir, no es el momento para hacer esto. Más bien, si ya hay iniciativas, hay que continuarlas y promover aquellas que tal vez se han quedado a medio hacer y continuar, ¿no? Eso es lo que yo llamaría a esa atención, ¿no?, al nuevo gobierno, a quien continúe con estos procesos, ¿no? Pero además de la infraestructura, ¿qué otras áreas pueden ser afectadas con el fenómeno del Niño que ustedes están estudiando? Sí, también tenemos, por ejemplo, muchas áreas de zonas de cultivo. Claro. Y es por eso que viene luego el alza de precios, ¿no? Entonces, porque tenemos áreas de cultivo o incluso infraestructura vial. Entonces, es difícil trasladar los alimentos de un lugar a otro, los productos de un lugar a otro. Tenemos un alza de precios y sí, eso sobre todo, ¿no? Nuestro país es agrícola. Claro, ¿no? Y finalmente el ciudadano de a pie termina siendo el más perjudicado con el alza de precios. De todas maneras. Con el desabastecimiento tal vez de productos. Sí, exactamente, ¿no? Los comercios, restaurantes y ¿no?, el día a día también, ¿no? Cualquier persona. ¿Y qué debe hacer el gobierno precisamente para evitar eso? Claro, es lo mismo, ¿no? Abastecerse, ¿no? Si ya viene, pues hay que abastecer, ¿no? Todos los comercios, mercados, tal vez el mismo gobierno tiene que promover zonas donde aquí va a ser una zona de compra porque ya nos hemos abastecido, ya lo hemos traído. Obviamente no va a ser posible con todos los alimentos, pero hay algunos que sí podrían, ¿no? Hay que prever, ¿no? Hay que ver qué otras medidas podemos tomar, ¿no? Buscar alternativas, ¿no? Porque muchas veces cuando ha subido, por ejemplo, el limón, ¿no? Y hemos dejado de usar tomar limón o tomar limonada o comer ceviche y ver los productos alternativos y no enfrascarnos en que... Eso también, ¿no? Y sabemos que a veces es tal vez alguna carretera que se vio dañada. Claro. Ok, tener una respuesta rápida, ya sabemos qué va a pasar. O sea, no es que nos agarres prevenidos. ¿Y qué propuestas están teniendo ustedes a nivel de la Pontificia Universidad Católica que, digamos, como producto de todo este trabajo de investigación que han desarrollado? Sí. Lo primero que tenemos es con los alumnos poder concientizar es que es un problema álgido y necesitamos desarrollar más investigación, conocimiento, difundir,
¿no? Que no es algo que nos agarra, nos toma desprevenidos, ya se sabe. ¿En qué aspectos hay que profundizar la investigación? Investigación, primero, en temas de localizar los puntos de interés. Segundo, y algo que tratamos de promover, es aquellas soluciones a mediano o largo plazo, ya no reactivas. O sea, ya eso lo tenemos cada año, sino a mediano o largo plazo. Porque se está haciendo el fenómeno del niño ya un acto o hecho concurrente, recurrente, Exacto, mejor dicho. exacto, Es lo hemos parte de vivido. eso. Claro. Lo venimos viviendo. Y así no sea fenómeno del niño, un evento de lluvia intensa, ya nos afecta. Entonces, uno puede hacer un manejo de cuenca. O sea, no solo ver la afectación aquí abajo, donde llega, sino desde las zonas altas. Es decir, temas de revegetación, temas de control de erosión de ladera, canalización. O sea, hay muchas cosas que sí se pueden hacer, se puede ir regular, pero obviamente no lo vemos en un año o dos. O sea, hay que esperar. Si hablamos de revegetación, son 5 o 10 años al menos, pero es una solución a largo plazo. Justo hemos desarrollado una herramienta que es de daños evitados, ¿no? Si yo hago una implementación de una revegetación o de una práctica de conservación agrícola, ¿cuántos, no sé, caminos puede evitar que se destruyan, ¿no? ¿Cuántos casas, hospitales, infraestructura puede evitar que se destruya en unos 2, 3 años, 5 años? Entonces, hay cosas que se pueden implementar, pero sí, son mediano, largo plazo, pero son sostenibles. Y viene el otro, nuevamente el tema regulatorio, que a veces, últimamente hemos tenido un gobierno que está cambiando, sin eso anual, ¿no? Entonces, se cortan las implementaciones, no se piensa a largo plazo, se piensa, ok, ¿qué puedo hacer en mi corto gobierno en un año o dos? No, hay que pensar a largo plazo, hay que sostener, son medidas sostenibles, ¿no? No solamente para el tema de deslizamientos, huaicos o todo el tema de flujos, sino para cualquier tipo de desastre, ¿no? Hablamos también de sismos, por ejemplo. Que engloba en realidad todo este tema que es el cambio climático, ¿no? Porque también estamos padeciendo o teniendo problemas, por ejemplo, con nuestros nevados. Precisamente ahí ha habido un accidente, hay desaparecidos, hay fallecidos también. Entonces, claro. ¿Ese tema también se debe tener mucho énfasis? Sí, ya el clima, el cambio climático o variabilidad climática también nos está sobrepasando, ¿no? Lo que antes para nosotros era algo estable, ahora ya no. O sea, ya no lo es. No podemos planificar con un clima estable. Tenemos un clima que varía, que en intensidad, en frecuencia. Entonces, toda nuestra planificación tiene que estar enfocada ya en eso. Y es justo lo que estamos haciendo también desde la academia, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes han vivido en los últimos eventos, ya sea de sismos, ya sea de inundaciones, 2023, 2017, entonces es parte de su historia. Y pensamos que la próxima generación ya va con un bagaje y, ok, esto es lo que tenemos que implementar, esto vale la pena hacer para que sea sostenible, ¿no? Ya no podemos hablar nuevamente de un clima estable, sino hay una variabilidad y hay que incorporarla. El tema es que nosotros estamos llenos de diagnósticos, ¿no? CENEPRED, por ejemplo, otro organismo también, tiene incluso una data bastante actualizada. Pero el tema es que manejamos cifras, manejamos información, pero no hacemos nada. O seamos poco, mejor dicho, para ser más precisos. Entonces, lo que tenemos que es hacer una gran planificación que apunte justamente a atender las necesidades que se van a producir en 2, 3 o 4 o 5 años. Y preventivo, ¿no? O sea, ya no reactivo, tiene que ser ya ahora preventivo, ¿no? Alertas, comunicación, hay que educación desde el niño. En muchos casos tomar acciones que a veces son un poco impopulares, como por ejemplo tener que reubicar a mucha gente que está en las márgenes de las cuencas, o sea, y donde lamentablemente por temas políticos se les ha otorgado hasta titulación. Títulos. Claro. Y se vuelve un tema bien complejo, o sea, porque hablamos de un tema social, ya no es solo de ingeniería, es un tema social, es un tema político. Es más difícil decirle a una familia, tienes que salir, ¿no? O sea, uno conversa y no, o sea, es muy, muy complejo. Claro, pero ¿no? antes de pensar en una reubicación, se debe de alguna manera evitar que las personas lleguen a vivir a estas zonas, ¿no?, inhabitables, y sobre todo educarlas en el porqué, ¿no?, y cuáles serían los perjuicios de vivir ahí. Exactamente, y como les mencionaba hace un momento, o sea, ya existe una regulación, ya hay delimitaciones, hay zonas donde está la línea y hay gente viviendo ahí igual, ¿no?, encima de. Entonces, es bien difícil decir de quién es la culpa,
¿no? ¿De quién es la culpa? Pero hay responsables. El ente regulador, o es que, mire, no tengo más medios para pagar tal o cual vivienda y esto es lo que me queda. O sea, es decir, es un poco complejo, ¿no? Verlo de muchas aristas. Y luego lo que toca es protegerlos, nada más. Poner un muro, una defensa, pero nuestro río se sigue cortando y sigue aumentando su fuerza, o atenderlos cada año. O sea, pero sí se puede evitar. De que se puede evitar todavía en las zonas que aún no están habitadas, ¿no? Se puede evitar. Perfecto. Bueno, interesantísimo realmente lo que usted nos está contando y sobre todo tomar acciones para evitar tener el impacto que hemos visto en los últimos años y probablemente esa de Super Niño, como la denominan también, es de la NOAA, ¿no? Sí, eso hay que esperar, ¿no? Todavía no es tan fijo, pero sí hay que esperar. Pero medidas urgentes que debe tomar ya el gobierno. Hay que tomarlas, de todas maneras. Para evitar, entonces. Muchísimas gracias, Miluska Rosas, docente de Ingeniería de la PUC, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Momento de hacer una nueva pausa y volvemos ya con nuestro último bloque.